Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, queridos compañeros. En esta oportunidad vamos a dar a conocer sobre el famoso libro de César Vallejo, Fabla Salvaje. Eh, en esta oportunidad también están conformados por el grupo de 7 compañeros, de las cuales se han ido trabajando y se han ido sacando conclusiones de alguna otra manera, para que ustedes puedan entender y puedan también conocer más del tema sobre Fabla Salvaje. Perdón. Entonces paso a mencionar a todos mis compañeros que han trabajado y también pues de otra manera indicarles que es importante saber quienes también trabajaron, ¿no? En esta oportunidad de Fonseca, Hidalgo, Silvana, Espinosa Morote, Natal Isabel, Figueroa Galvez, Jacqueline, Aro Fasanando, María Zaira, Gamarra Ventura, Judith González Tarazona, Carlos Yosimar y Guevara Ramos, Ariana Dalet. Ellos son todos los integrantes del grupo Fabla Salvaje. Y a continuación pasamos a deleitarles con nuestros índices, nuestras introducciones, para que tengan más conocimiento de todo. Bueno, para hablar sobre la vida de Vallejo, en especial su infancia, me he centrado en la obra de Ortega, titulada César Vallejo, la escritura del devenir. Esta obra fue publicada en el año 2014. Entre sus páginas 15 y 16, el autor nos menciona que César Abraham Vallejo Mendoza nació en el año de 1892 en el departamento de La Libertad, en la ciudad de Santiago de Chuco. Esta ciudad se encuentra ubicada en lo alto del norte de los Andes peruanos. Asimismo, nos manifiesta que Vallejo pertenecía a una familia numerosa. Él fue el último de 12 hermanos, donde sus padres fueron Francisco Vallejo y María Mendoza. Por otro lado, el autor también nos menciona en esta obra que familiares de Vallejo y personas de su entorno veían a Vallejo que tenía un comportamiento muy extraño. Esto se debe a que Vallejo presentaba en sus juegos unos temas de hambruna, dando un hecho que relata que Vallejo sustraía alimentos con el afán de comérselo a escondida, dando notoriedad a la hambruna que quizás veía en su entorno. Finalmente, el autor también nos menciona que el amor, el interés y esa inclinación por las letras comienza en César Vallejo cuando él ingresa a la Escuela Secundaria San Nicolás en el año de 1905 en Huamachuco. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo realizó en 1923. Estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgina Philippine. En París fundó la revista favorable París Poema de 1926 y en 1928 y 1929 visitó Moscú. Y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce de 1931. Año de un nuevo viaje a Rusia. En 1932 escribió la obra teatral Luc Huc y se afilió al Partido Comunista Español. Emprendimiento cultural. El emprendedor tiene un papel muy fundamental en la economía creativa. Asimismo, son considerados agentes claves, iniciadores de proyectos. El emprendedor se considera una persona que tiene capacidades de utilizar su creatividad e inteligencia. Claves de un emprendedor cultural. Aprender los valores que nos educan en la familia y en el colegio, es decir, ética y valores, que se forman desde las raíces familiares y la escuela. Lo que podemos decir que un emprendedor crea sus propias decisiones de un proyecto por las cuales ellos trabajan y desean luchar cada día para lograr sus objetivos. Bueno, hablando sobre la novela de Fabla Salvaje, ¿no? Fabla Salvaje fue la primera novela de César Vallejo, que data de mayo de 1923, después de Los Heraldos Negros, de Trilce y así pues algunos otros libros. Eso lo hizo antes de viajar a París.
y sobre todo este libro también pues salió a las luces gracias al promotor Juan José Mejía Vaca, que nació en Piura un 17 de enero de 1912 y bueno, lamentablemente falleció un 28 de mayo de 1991. Fue librero, editor y promotor de este libro de Fábula Salvaje, que entre sus colecciones que él tenía, ¿no? De César Vallejo, que era una obra muy, muy llamativa, era una obra muy, muy controversial, era una obra que caramba se llevaba al machismo, a la mujer sumisa, que nos enseña pues hoy en día la mujer toma papeles importantes en nuestra sociedad, ¿no? Como se puede ver hoy en día, la vanguardia de la mujer está al día. Ahora la mujer hasta propone leyes, ¿no? Hasta son presidentes de la República en muchos países del mundo y en nuestra actualidad también. Ahora son también congresistas, han sido diputadas, ¿no? En su momento en otros países. Bueno, hoy en día pues también César Vallejo se ha complementado mucho con sus libros, nos ha nutrido, nos ha enfocado en muchas de sus obras, que valgan verdad es un alimento muy, muy importante para nosotros y de nosotros para hacia nuestros niños, ¿no? Nuestros niños que son el futuro de nuestro país. Es importante inculcarle la lectura, inculcarle bastante las obras, no solo de Vallejo, sino de otros muchos autores, que es importante para su mayor difusión, que seamos partícipe de todo ello, ¿no? También pues hay una de las obras que él nos habla y nos dice unas frases, ¿no? Como la que hay más que una nunca, quizás siendo cavitar sobre mí una de hasta ahora desconocida sacratismo de hombre, de artista, ¿no? Lo de ser libre. Lo importante es en una obra, cuando uno hace las cosas, ser libre, ¿no? El poema, el recital, que es muy importante para así poder explayarnos más. Con esto quiero dar concluido. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Antes de empezar a describir este subtema, me gustaría citar a Mendoza Repaz 2017. Como todos sabemos, Fábula Salvaje no es tan solo una novela corta del escritor peruano César Vallejo, que fue publicada en el año 1923. Ha sido descrita como una novela psicológica. Hubieron muchos críticos que estuvieron de acuerdo y otros desacuerdo, ya que en ese entonces no era muy común ver este tipo de novelas que hablaran sobre las enfermedades mentales, los cambios de humores, la psicología que entorna a todo ello, ¿no? Bueno, podemos observar también que en esta novela nos relata cómo una persona tiene cambios de conductas muy relevantes, ya que pasa de estar en un ambiente normal a transformar sus ideas y convertirlas en pensamientos oscuros. Esto lo lleva a cometer delitos, ya que al no ser consciente de la realidad, bueno, comienza a atacar a las personas, como pudimos observar en la obra. Mediante todo este estudio que hicimos en este pequeño informe, nos dimos también cuenta que los relatos más importantes de César Vallejo nos muestran la convivencia del hombre en la superstición. A pesar del estilo de vida que creó en primer lugar, tiene a pasar cambios psicológicos cuando una persona no recibe los tratamientos adecuados. Ricardo González Vigil también nos dice que en prólogo de César Vallejo, novelas y cuentos completos, afirma que Fábula Salvaje es una tragedia porque la domesticidad del protagonista se destruye cuando los sentidos del protagonista son tomados por la parte salvaje del hombre y de la naturaleza. Al ubicar la realidad, esta novela es similar a los hechos de hoy en día también, ya que podemos observar que muchos de nosotros perdemos la noción, o sea, tenemos pensamientos oscuros, y al tener esos pensamientos oscuros y no buscar ayuda, la ayuda psicológica que necesitamos, nos lleva a cometer estos actos. Podemos ver en las noticias que
Los hijos atentan contra sus padres, padres atentan contra sus hijos. El hombre pierde la noción del sentido de la realidad y lo obliga a hacer cosas inhumanas a su propia familia. Bueno, Fábula Salvaje representa también la madurez del relato del autor y coincide que cuando él afirma que esta combinación perfecta entre la poesía y el relato acusatorio, ya que no es familiar. Como es bien sabido, esta novela, como El Tusteno y cuentos como Paco Yunque y El Vencedor, pertenecen al mismo estilo y curiosamente aparecen las personas llamadas serranas como protagonistas, ya que el autor se centra no tan solo en una obra que hable sobre la ciudad, se centra en la serranía peruana, en las personas que viven en la sierra. Sus relatos son un poco indigenistas. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del desequilibrio psicopatológico de Balta. Para ello tenemos al autor Mundarra 2019, que sostiene que Fábula Salvaje es una novela que tiene como protagonismo los cambios esquizofrénicos y de locura que tienen relación con el autor. Bueno, entonces podemos afirmar que Balta sufre de alucinaciones y manifestaciones mágicas en el espejo, causando así dolencias mentales en el personaje. Bueno, entonces Fábula Salvaje no solamente es una historia de celos, esta también narra un caso psicopatológico que los especialistas caracterizan quizá de esquizofrénica paranoica. Vallejo dramatiza la transformación de amor a odio y representa una tragedia. Entonces llegamos a la conclusión clara y precisa manifestada de la siguiente manera. El hombre nunca debe ser guiado por sus imaginaciones. Debe ser en todo momento realista y optimista.